Ahora le tocó a Diego Oquendo. Y qué pena, porque no se lo merece. Y qué bueno para que se convenzan que la persecución es contra todo tipo de periodismo libre e independiente. Ni siquiera opuesto, ni siquiera crítico o contrario, simplemente libre e independiente, disidente y discrepante, autónomo, como el que siempre ha ejercido Diego Oquendo, con cuya amistad me precio y cuyo ejemplo aprecio y cuya crítica siempre he recibido muy bien. Sé que recientemente le molestó que yo haya dicho públicamente que consideré la posibilidad de una candidatura presidencial hace algunos meses y que siquiera lo haya pensado, porque a su juicio eso compromete al periodista. Yo me acerqué en un acto reciente a Diego y le dije, si alguien tiene todo el derecho del mundo para decir eso y reclamar eso es usted, porque usted sufrió esas tentaciones muchas veces y nunca sucumbió a ellas. Le agradezco, Diego, y quiero que sepa que lo aprecio igual que siempre. Se sorprendió porque él pensó que seguramente me acercaba con ánimo de reclamo. Cito este antecedente para dejar en claro la barbaridad que se pretende hacer ahora abriéndole un expediente a Diego Oquendo por iniciativa del CNE, el Consejo Nacional Electoral, ante el TCE, Tribunal de lo Contencioso Electoral. Porque pocos días antes de las elecciones, Diego hizo una pregunta al aire en su programa Radiovisión. Fue casi exactamente esta: ¿está usted dispuesto a votar por la reelección del presidente Correa? Al CNE se le ocurrió que es una consulta, o que es una encuesta. Y como las consultas o encuestas públicas están prohibidas en periodo de elecciones, le ordenaron cesarla. Diego Oquendo no acató la orden, le pidieron suspenderla. Diego Oquendo no acató el pedido y prosiguió dándole paso a su teleaudiencia para que responda a su pregunta. Pues a juicio de ellos eso es una violación a la ley electoral, cometió una infracción y mandaron expediente al TCE, claro, Tribunal de lo Contencioso Electoral, que tiene que fallar sobre esta materia. Dudo que lo condenen, dudo que se atrevan. Simplemente lo que quieren es intimidar, porque Diego Oquendo se ha permitido discrepar en los últimos días con el ejercicio de un torquemada de la presidencia de la República, que se ha tomado el derecho que nadie le dio, ni la función que nadie le encargó de evaluar el contenido de los medios de comunicación. Y de evaluarlo no según una arista independiente, sino si están a favor o en contra del gobierno. Están a favor, son democráticos; si están en contra, son dictatoriales, por supuesto. Esta es una acción más de acorralamiento a la prensa, de intimidación a la prensa, que produce efectos terribles. Después de esto, quienes oigan a Diego Oquendo nunca pensarán que está igual. Pensarán que se radicalizó más o se volvió más duro porque le pretendieron callarlo. Otros pensarán que se ha moderado justamente para evitar que le cierren la radio. Y muy pocos opinarán que Diego Oquendo mantiene la tónica igual. Bueno, eso es lo que quieren: prejuiciar a la gente respecto al periodismo. Y la visita de Chávez últimamente tiene en el Ecuador ese propósito. Primero, tiene una injerencia interna. Dice que apoya los esfuerzos de Correa para ponerle freno a la prensa. Y segundo, parte de la ignorancia de una realidad. Estos son un par de ignorantes en materia de restricciones a la prensa, porque ignoran o olvidan que la Constitución ya contiene importantes restricciones en este sentido. Dice el artículo 18 una cosa imposible de cumplir y por lo tanto susceptible de ser violada a cualquier rato. Todas las personas, de forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz. Hasta ahí, de acuerdo. Pero oigan lo que sigue: verificada. Es decir, que si uno no comprueba la veracidad, originalidad, autenticidad de lo que recibe como información, no la puede publicar. No se publicaría casi nada, o tardaría mucho tiempo. Aquí viene la segunda trampa: oportuna. ¿Cuándo es oportuna? ¿Enseguida? ¿A las 24 horas? ¿Cuando termine la verificación? ¿Al mes? Y el tercero, contextualizada. O sea, aparte del dato tiene que ir el antecedente, ¿ya?, y el entorno en el cual se genera la información. Juzguen ustedes mismos si todos estos días esta información se produce así en el Ecuador. Imposible. Cuando quieran apelan a este artículo para encarcelar a quien sea. Y el 19 dice: la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos. Esa ley es la que se va a hacer. Pero el principio que tiene que aplicar ya está consagrado aquí: la prevalencia. ¿Quién hace la ley? El Estado. ¿A través de quién? De sus asambleístas. ¿Quién controla la mayoría de asambleístas? Correa. Aunque tiene solo 59 de 63. Finalmente le sobran aliados. Es decir, el Estado, Correa, el CONARTEL, sus áulicos nos van a decir qué prevalece, qué es primero, qué es más importante, qué sobresale. Ya en la Constitución hay elementos que frenan lo que estos señores quieren frenar ahora.
los hay en otro tipo de regulaciones, los hay en otro tipo de leyes, los hay en los códigos de ética de los medios de comunicación, lo hay en las restricciones del propio medio y lo hay en las que uno se impone como profesional, más que por miedo, para seguir informando y ejerciendo la profesión. Y a uno lo frenan sus televidentes, sus lectores, sus oyentes, con mecanismos muy concretos, desde abordarlo en la calle y decirle estoy harto de decirte lo mismo, o no te creo una sola palabra, hasta con mecanismos muy directos como manejar el control del televisor y cambiar de estación, como dirigir correos a la estación, como acudir a la estación para ser oídos y lograr un espacio en el medio, como enviar mensajes. Ahora, no es suficiente, la auditoría sí, no el control, la auditoría sí, que tiene que hacer todo público el mensaje que recibe, pero no es el Estado el destinado a canalizarlo, peor bajo ese prisma y bajo ese sesgo. Esto se viene, esto es inevitable, esto es imparable, salvo que quienes en verdad creemos en la libertad de expresión, por encima de nuestras diferencias, nos organicemos y nos unamos, y eso no somos solo periodistas. Y peor pueden o deben ser propietarios. Esto es ciudadanos y comunicadores en función de un principio clave como el oxígeno. Si no se puede respirar, no se puede vivir. Aquí si no hay libertad, no se puede pensar. ¿No es un requisito mínimo de la prensa el verificar la información que publica? ¿No eso es una norma básica del periodismo? Eso es un procedimiento necesario, pero no indispensable. Cuando se eleva a la categoría de disposición constitucional, se vuelve obligatorio, y te explico por qué. ¿Puede poner un ejemplo práctico? Sí, te explico por qué. A eso iba. Si la ministra de Salud dice que hay un caso confirmado, ¿ya? Y 25 sospechosos, yo no puedo publicar esa información según la Constitución hasta que yo le diga, quiero ver el caso confirmado. Muéstrame el informe del CDC Atlanta diciendo que es confirmado. Y quiero saber dónde están los 25 sospechosos. Quiero verificarse en el vuelo de Aerogal, si en la casa de allí, en la organización, en el colegio americano, y en la gente que lo atendió, hay en efecto las medidas de... entonces, una vez que me pasé 2 días verificando si eso es cierto, pongo la conferencia de prensa de la ministra de Salud. O sea, una fuente tiene inmanente su credibilidad y a la vez su responsabilidad. ¿Cómo puede usar esa norma el gobierno entonces para aplicarla en virtud de eliminar la libertad o coartar la libertad? La va a usar exclusivamente cuando alguien diga algo en su contra y colateralmente o simultáneamente no presente los sustentos. Punto.